Bueno, muchas gracias por estar aquí en estas horas tan tempranas, en esta comparecencia en la que les queremos anunciar dos iniciativas que que vamos a presentar en la mesa del Parlamento como propuestas para su inclusión en el orden del día. Una que, por propio reglamento del Parlamento, va a ser objeto de debate, que es la moción que presentamos sobre política en materia de industria, que tiene que ver con la interpelación que le hicimos al consejero de la materia en el pleno correspondiente al último pleno ordinario en el mes de octubre, antes del debate del Estado de la Comunidad y del debate de presupuesto, y que saben ustedes que nos centramos principalmente en el corredor industrial, el llamado corredor industrial de Jaén, de la zona de Linares, La Carolina, Bailén y Andújar, y centrándonos en la ciudad con más paro de España, que es Linares, con un 46% de paro, concretamente 44,65%, y sobre el que este Parlamento no solo ha debatido, sino que tiene que intervenir. Precisamente en un día en que podemos hacer una valoración sobre los datos del paro registrado, que saben ustedes que no es lo mismo que la encuesta de población activa, y que recoge el número de personas paradas registradas en la oficina de empleo, no realmente todos los desempleados. Hecha esa oportuna consideración, decirles que, desde nuestro punto de vista, los datos, lejos de la coyuntura de un mejor o mayor o peor comportamiento, registran un dato brutal, terrible, que es que el 97% de los contratos que se han hecho son de carácter temporal y solamente el 3% son de carácter indefinido. Esto nos da una idea del avance casi unánime, terriblemente unánime, de la precariedad laboral en Andalucía, en el que se ha instalado, pero que nosotros tenemos que efectivamente luchar para evitar que se haya instalado para quedarse. Es demoledora la cifra y nos tiene que invitar no solo a la reflexión, sino o hay cambios de orden estratégico en las políticas de empleo o la precariedad se va a instalar como la normalización de las relaciones laborales, y eso significará adiós a la posible salida de la crisis. No se puede salir de la crisis con una precariedad en estos términos, una temporalidad prácticamente al 100%, 97 de cada 100 es la inmensa y abrumadora mayoría de la gente que tiene contratos de empleo, y un intento de normalización de una situación que es excepcional. Por eso, cuando hablamos de la política en materia de industria, ¿de qué hablamos? Hablamos precisamente del sector donde mejor se puede construir empleo estable y empleo de calidad, y sectores con un soporte industrial como el corredor industrial de Jaén, sobre todo Linares, necesitan de una acción y apoyo. La moción que presentamos por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida contempla la ejecución, aprobación de un plan de reindustrialización para la comarca y, desde luego, partir de la base del acuerdo del Plan Linares Futuro que se aprobó entre el Gobierno de la Junta de Andalucía y los sindicatos el 14 de febrero de 2011, tras el cierre definitivo de Santana, una apuesta por un acuerdo de colaboración con el Gobierno de España para establecer ayuda específica de reindustrialización, la creación de una zona de actividades logísticas para el transporte de carretera. Estamos hablando de un corredor que es nudo clave de conexión de Andalucía con la capital, con Madrid, y con el puerto y el Levante, el puerto de Valencia y el Levante. Planteamos un plan de ampliación y mejora del suelo industrial, así como una remodelación de la infraestructura e instalaciones del Parque Empresarial Santana, para que, como ustedes saben, necesita una rehabilitación y puesta en valor de ese espacio. Declarar ese Parque Empresarial de Santana como espacio de innovación empresarial, impulsar la implantación de una fábrica de vagones de tren para el transporte de tráileres en el Parque Empresarial de Santana, y también poner en marcha allí, en Linares, un proyecto de aceite de oliva Reino de Jaén, así como el Parque Científico Tecnológico Geolit de Mengíbar. Creemos que son medidas necesarias para una zona de la que urge un plan de inversiones específico. Estamos hablando de una zona que se deshilacha desde el punto de vista social, de convergencia social, de
destierro de jóvenes o exilio de jóvenes que no se pueden quedar porque no tienen salidas laborales. Y creemos que con la moción de Izquierda Unida, que coincide, por cierto, con la reunión que en estos momentos, y precisamente organizada por nuestro grupo en el Parlamento Europeo, están desarrollando con el Director General de Desarrollo Regional de la Comisión Europea, pues Izquierda Unida de Jaén, con comisiones obreras de aquella provincia y con la plataforma de Linares Todos a Una, que fueron invitados por Izquierda Unida y aceptaron esa invitación para hablar directamente con los responsables de la Comisión Europea para que tuvieran conciencia de la situación extrema que desde el punto de vista económico y social se encuentra en Linares y la comarca. Confiamos en que de este debate y de esta moción salga adelante con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, porque eso significará que el Gobierno tendrá que darle traducción en forma de acciones concretas a una moción que ustedes saben es de cumplimiento del Gobierno y del que tienen que dar cuenta de su desarrollo y evaluación. Y, por otro lado, precisamente, el otro tronco que define la situación de empleo laboral en Andalucía es, junto con el paro, la precariedad, como hacíamos al valorar los datos de empleo del paro registrado salido ayer. Y para hablar de medidas contra la precariedad, consideramos y queremos introducir una proposición no de ley en este periodo de sesiones, que es una proposición sobre medidas contra la explotación laboral en el sector del turismo y la hostelería en Andalucía. Yo creo que hay que hablar con un lenguaje diáfano sobre lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo en esta Andalucía, donde celebramos que en este próximo puente se llenen los hoteles, las casas rurales, se genere vida y actividades en muchos pueblos con el turismo, en las grandes ciudades, con unas previsiones altas, tenemos que poner encima de la mesa el debate de que ese aumento de pernoctaciones, de visitantes, de plaza hotelera, sea también un aumento de empleo y una mejora de las condiciones de quienes sostienen el sector de la hostelería, que son los trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad laboral en el sector. Y decimos esto y hablamos de explotación laboral porque los datos desde 2008 a 2017 son harto elocuentes. Ha habido en estos 9 años un aumento del número de visitantes del 19,88%, un 20% por redondear. Un aumento de las pernoctaciones del 22,89% y de número de plazas del 8,77%. Y frente al aumento del 20% del número de visitantes, pernoctaciones del 23% y plazas del 9%, por redondear, nos encontramos con un aumento de empleo en estos 9 años del 0,6%, concretamente el 0,63%. ¿Qué nos dicen estos datos? Nos dicen que se está creando un modelo donde los trabajadores y trabajadoras del sector de la hostelería están teniendo más carga de trabajo, porque si no aumenta el empleo y aumenta las pernoctaciones y los visitantes, concluirán conmigo y convendrán conmigo que lo que se está produciendo es un aumento de la carga de trabajo y una precariedad en forma de salarios absolutamente que integra mucho de ellos la nueva pobreza laboral, es decir, salarios que no garantizan el mínimo vital para las familias. Estamos en Andalucía en el 19% de esos salarios y una profunda explotación en las condiciones laborales, en las que se lleva la palma el colectivo de las que limpian los hoteles, las Kellys, y donde hay una pobreza salarial brutal. ¿Qué es lo que queremos desde Izquierda Unida? Abordar en una proposición no de ley en el Parlamento uno de los grandes problemas que tenemos en Andalucía, la precariedad. Una precariedad, además, avanzada por las dos reformas laborales, por una feminización de la pobreza. No nos cansaremos de decir que desde el 7 de noviembre las mujeres andaluzas están trabajando gratis hasta el 31 de diciembre por la brecha salarial existente. Y, por tanto, hablamos de medidas para mejorar las condiciones laborales y las condiciones de seguridad. Y para ello tenemos que garantizar la seguridad y la salud laboral de las trabajadoras y trabajadores, en cumplimiento del artículo 171 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Dar cumplimiento a lo que dice el artículo 63 del Estatuto en materia de empleo, relaciones laborales y salud laboral, que es el de condicionar
las órdenes de ayuda y de subvenciones al cumplimiento de las empresas de los convenios del sector de la hostelería. Nos parece fundamental. Ya tenemos que acabar con esa tregua o ese mirar a otro lado a la hora de conceder ayudas. El Gobierno de la Junta de Andalucía tiene que condicionar esas ayudas al sector de la hostelería, al cumplimiento del convenio con los trabajadores y a la no externalización de los departamentos de hoteles. Elaborar un plan contra la explotación laboral dentro de los planes integrados de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre la carga de trabajo, las horas no cotizadas a la Seguridad Social ni pagadas a las trabajadoras. Abordar un decreto ley que modifique la Ley 12/2007 de la promoción de la igualdad de género, precisamente para combatir esa brecha salarial en la que nos encontramos en Andalucía y por la que las mujeres desde el 7 de noviembre trabajan gratis en nuestra tierra. Modificar la Ley de Turismo de Andalucía de 2011 con la inclusión de planes contra la estacionalidad, con un nuevo plan estratégico contra la estacionalidad 2018-2020. Establecer un sistema de puntos que evalúe el cumplimiento de la legislación laboral sobre condiciones laborales y de salud laboral, así como el cumplimiento de la legislación medioambiental, de gestión de recursos y de la calidad de la infraestructura hotelera. E instar al Gobierno central a la derogación de las dos reformas laborales, a recoger normativas para que las camareras de piso se incorporen como grupo o actividades profesionales a la jubilación anticipada y algo muy importante, que es el control de vigilancia de las cargas de trabajo para las camareras de piso e incluyendo en el catálogo de enfermedades profesionales las lesiones de manos y de espaldas de estas camareras de piso. Y para ello hay que dotar de más recursos humanos a la Inspección de Trabajo para garantizar que se cumplan las leyes laborales y sobre las que hay un agujero de cumplimiento que nosotros consideramos absolutamente anómalo e irregular. Con estas dos iniciativas que presentamos para el próximo pleno, consideramos que se debe centrar, que tenemos que saber dónde centrar el debate en Andalucía. El debate en Andalucía tiene que tener un debate profundamente social y de calado en torno al modelo de creación de empleo y en torno a modelo productivo. Y por eso nuestras dos iniciativas fundamentales, con la ordinaria de las preguntas a pleno y a la presidenta, serán relativas precisamente a la apuesta por un plan de reindustrialización de la comarca de Linares, en Jaén, y el corredor industrial, y la apuesta contra medidas contra la explotación laboral del sector de la hostelería y el turismo y de protección de las camareras de piso y del resto del personal que trabaja en el sector de la hostelería y que está sometida a una profunda precariedad, que es lo que está caracterizando el mercado laboral, como corroboran los datos del paro registrado publicado ayer. Hoy en la mesa del Parlamento estaba previsto que el presidente le facilite documentación sobre ese polémico contrato. No sé si Izquierda Unida se va a dar satisfecho con esa documentación después de que ya los letrados hayan avalado la legalidad de esa contratación. Vamos a ver, hay dos cosas. Una, celebramos que hoy el presidente del Parlamento dé cumplida explicación, que entendimos que la debía haber dado el pasado jueves a la finalización del pleno, pero aquello no fue, nunca la reconocimos como una mesa del Parlamento, no estaba el letrado, no hubo levantamiento de actas y, por tanto, no consideramos una reunión formal en la que se asumieran todo tipo de información relativa a la contratación de un vídeo, que la verdad que el vídeo, además, en fin, sobre el 4D. Entonces vamos a esperar a las explicaciones en mesa del Parlamento, que es donde tenía que haberla dicho desde el principio el presidente del Parlamento. Y en función de esas explicaciones tomaremos la pertinente, no solo valoración, sino postura. ¿Qué queremos decir desde el grupo parlamentario? Dos cosas. La primera, que si se hubiera cuestionado la legalidad, ya el presidente del Parlamento no podría estar de presidente del Parlamento. Y segunda, que el problema no es la legalidad o no, eso va de suyo. Es decir, si algo es ilegal, es que ya no hay discusión política posible. En el marco de la política nos situamos que dentro de la posible legalidad o no, que ya se ha visto, o ahora nos lo explicará, de lo que se trata de una práctica que todo apunta a que es una práctica absolutamente rechazable.
Contrato menor, muy bien. Vídeo a una empresa de Madrid que dice que le gustó mucho y que le ha gustado mucho cómo se ha respondido en las redes sociales, que ustedes saben cómo se promocionan las cosas en las redes sociales. Muy bien. Que se lo presentaron, que vinieron a presentarle el proyecto. Muy bien. Que está el sobrino, que es el hijo de una hermana que además tiene relevancia política en el PSOE cordobés. La familia Durán es muy importante en el PSOE cordobés, no les quepa la menor duda. Pero nosotros queremos saber por qué y cómo vino esa empresa a la presidencia y cuál fue el criterio que tuvo el presidente del Parlamento para decidir que una empresa de Madrid, que está muy bien, que tiene todo el derecho del mundo, fuera la mejor empresa para hacer una valoración de algo tan profundamente emocional e inserto en lo que es la educación sentimental y política de Andalucía como el 4 de diciembre. No lo sé. Lo que sí sabemos es que el vídeo, sinceramente, no capta ni la esencia, ni el valor histórico, ni el valor patrimonial que hemos ido acumulando en los 40 años de autonomía. Para nada, para nada. Construye los topicazos que estamos ya hartos, los andaluces y las andaluzas, de escuchar. Y lo que nos preocupa, ¿qué es? Lo que nos preocupa es que el presidente del Parlamento no sepa dar respuesta ahora. Y en función de la respuesta que dé en mesa del Parlamento, como tiene que ser, con acta recogida por el letrado, como se tiene que reunir la mesa del Parlamento, pues haremos la valoración y las conclusiones que consideremos. Ahora bien, el debate no está sobre la legalidad. Es un debate falso. La legalidad siempre se supone. El debate en política, o lo que es lo mismo, si no hubiera legalidad, no estábamos hablando de nada porque lo que tenía que irse a su casa. Lo que se está hablando de la política es si la decisión ha sido justa, ha sido oportuna, ha sido relevante o coherente con la importancia que se le quería dar a una iniciativa como esta, y no ha sido un caso claro de nepotismo, y nunca mejor dicho. ¿Sabe usted que nepote significa en latín sobrino, no? Buenos días. Me gustaría saber si ya en la antesala que estamos de la celebración de la Constitución, con todo el inicio de la campaña de Cataluña, no sé si su grupo tiene alguna propuesta, alguna idea, o están trabajando en alguna idea sobre la posible reforma de la Constitución española. Ustedes saben que nosotros, como objetivo, lo que querríamos hacer es elaborar una nueva Constitución española. Mañana se cumplen 39 años y este país ha cambiado lo suficiente como para abordar un nuevo marco que nos permita un pacto de convivencia. Y nosotros tenemos como sumum una nueva Constitución, un proceso constituyente amplio, participado, profundamente enraizado en las demandas sociales y los derechos de la sociedad y de su mayoría, y con un nuevo pacto territorial que nos permita seguir con este proyecto común que llamamos España, en un espacio en el que las partes se encuentren cómodas y bien asentadas, ¿no?, desde su reconocimiento del carácter plurinacional de nuestro país. Y en ese papel, una clara apuesta de una Andalucía que, en esa apuesta que tenemos por un modelo federal, pueda ser pegamento, centro de aglutinación del resto de los territorios que conforman el Estado. Nosotros pensamos que Andalucía, precisamente por ese 4 de diciembre que centró el guión del debate territorial entonces, una Andalucía que nunca se construyó en su autonomía frente a ningún otro territorio, con nadie, ni con Madrid, ni contra Cataluña, ni contra Euskadi, ni contra Galicia. Nosotros construimos la autonomía andaluza en favor de nuestra tierra. No sé si eso es un elemento diferencial o no, pero es el elemento que nos identifica en la construcción de Andalucía. Y en ese espacio de Andalucía, dentro de un Estado federal, nosotros tendríamos un papel de centralidad en torno a las tensiones que se están viviendo en nuestro país. Y cuando usted habla de reforma de la Constitución, pues está hablando de un riesgo que existe y que nosotros, desde luego, lo tenemos claro desde el sur y desde Izquierda Unida, la tentación de un nuevo intento de confederación del norte y regionalización del sur, que fue el intento que abortó el 4 de diciembre del 77 y se ratificó el 28 de febrero del 80, nos va a tener enfrente a Izquierda Unida. Por eso defendemos un espacio federal, porque es el espacio que mejor
define la igualdad de todas las personas. La igualdad, un Estado centralista, lo veíamos en el franquismo, no garantizaba la igualdad. En la época industrial de los 70 o de los 60, un trabajador de la siderurgia en Andalucía y en el País Vasco no ganaban lo mismo. Era un Estado centralista, autoritario, y no garantizaba la igualdad. Un Estado confederal garantiza ya por ley que no va a haber relaciones de igualdad entre territorios que están en relaciones bilaterales y el resto en una situación radial con respecto al poder central. El único proyecto que garantiza ese espacio de igualdad en la que Andalucía tiene que estar en pie de igualdad es el espacio federal. Y cuando hablamos de un espacio federal, hablamos de un espacio federal de verdad. No lo que dicen ahora que tenemos un Estado de autonomía, una falacia total de que es el Estado más descentralizado, cuando la crisis ha evidenciado que la ausencia de autonomía financiera invalida las pretensiones formales de autonomía política. Nosotros, en la moción que hemos presentado sobre la proposición no de ley del sector turístico, hemos intencionadamente hecho referencia a 2 artículos del Estatuto de Autonomía. Hacemos intencionadamente referencia a una ley orgánica que, como ustedes saben, es bloque constitucional, es decir, se convierte en tesis constitucionales. Pero sobre el papel hay un contraste, un espejo de contrastivo, que es la ausencia de autonomía financiera, de acuerdo de financiación autonómica, que convierte en papel mojado las pretensiones de desarrollo estatutario. Y, por tanto, cuando hablamos de Estado federal, hablamos también de un marco de financiación que sea realmente federal y, por tanto, tenga capacidad de autonomía de desarrollo de una parte del Estado, como es la comunidad autónoma, que es prestadora de servicios y que, sin embargo, está infrafinanciada. Por cierto, un tópico que hay que desterrar. Alguien dice, ¿cuáles son las 5 comunidades del régimen general, no del régimen foral, del régimen general infrafinanciadas? Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Por tanto, nos toca de todo. Nos toca de todos. Y digo esto porque es evidente que la amortización del acuerdo de financiación desde 2014, que ya no está, que tendría que haberse renovado, es clave, pero nosotros apostamos que la reflexión sobre el 6 de diciembre creo que es una oportunidad para que nuestro país viva un proceso constituyente en el que nos demos una nueva regla de convivencia, que blinde los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que garantice los servicios públicos, eso se tiene que reconocer en una Constitución, y que establezca un marco de debate territorial y de espacio en el que todas las partes nos sintamos cómodas. Y, desde luego, Izquierda Unida, que en ese proyecto federal tiene entre sus obligaciones y entre sus retos seducir de nuevo a que gente que ahora mismo está en espacio independentista en Cataluña se incorporen de nuevo a la solución federal, pues esto se tendrá que hacer desde la persuasión y desde la política, no desde la humillación o desde el enfrentamiento. Y los que queremos que se incorporen emocional y políticamente a este proyecto común, queremos hacerlo desde el encuentro y desde el diálogo, y eso lo enmarca el espacio de una España federal, en donde Andalucía puede tener un papel central, que ahora mismo no lo tiene porque tenemos una presidenta que ha hecho seguidismo de Mariano Rajoy.